Y así que el día de hoy vamos a continuar con esta serie en la carta a los Colosenses. Vamos a ver el capítulo 1, versículo 9 al 14. Colosenses, capítulo 1, versículo 9 al 14. Quiero que le demos lectura y después de darle lectura voy a hacer una oración y comenzamos con el sermón del día de hoy. Dice así la palabra del Señor. ¿Ya tienen listo? Colosenses capítulo 1, versículo 9 en adelante. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, Señor. Gracias porque eres bueno. Gracias, Dios, por todas las bendiciones que nos das. Gracias realmente, Señor, porque nos permites estar el día de hoy aquí en tu casa. Gracias, Señor, porque yo sé que tú hablas a nuestras vidas, Señor, cada que disponemos nuestro corazón. Te pido que abras nuestro entendimiento, que abras, Señor, nuestro corazón para atesorar tu palabra, que es lo más precioso que tenemos, Padre. Abre nuestro entendimiento y te pedimos también, Señor, que podamos vivir tu palabra, que podamos dar fruto, porque así es como tú eres glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta sección es una oración de Pablo que está haciendo por los colosenses. Toda esta parte del versículo 9 al 14 que leímos es toda una oración que Pablo les da a conocer a los colosenses de la forma en que Pablo ora por ellos. Y hoy creo yo que está largo como para verlo todo el día de hoy. Lo vamos a dividir en dos. Hoy vamos a ver del 9 al 11. Pero lo quise leer todo porque es toda una sección. No quería cortarlo. Entonces, yo he titulado a esta predicación llenos del conocimiento de su voluntad. La oración en la vida del cristiano es muy importante. La oración en la vida del cristiano es básica. Mira, es básica. Y muchas veces, como cristianos, aunque tengas mucho tiempo o poco tiempo, a veces no sabemos orar bien. No estoy diciendo que ese es un modelo completo de oración, pero Pablo hace una petición muy importante que muchas veces pasamos por alto, y después Pablo nos va a dar unos resultados de pedir correctamente. Porque muchas veces el cristiano, yo lo he dicho en otras ocasiones, no sé si lo hayas escuchado tú, pero yo he dicho en otras ocasiones que el cristiano puede perder el tiempo orando. Suena a herejía, ¿no? Pastor, ¿qué pasó? ¿Cómo que el cristiano puede perder el tiempo orando? Pues si la oración no es un desperdicio. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que puedes perder el tiempo orando si pides incorrectamente. Por ejemplo, muy sencillo, y no digo que estés mal, sino que pues a veces por un poco de ignorancia puedes pedir lo que no debes pedir y estar todo el tiempo ahí. Por ejemplo, algo muy común, y a lo mejor hasta te identificas. Hay muchos cristianos que oran y mucho tiempo oran: Señor, muéstrame más tu amor.
¿sí o no? Y suena espiritual. Oh, yo quiero más del amor de Dios. Muéstrame más, dame más de tu amor. Y yo pregunto, ¿se puede? ¿Se puede que Dios te dé más de su amor o te muestre más su amor cuando Él dice en su palabra? Mas Dios muestra su amor para con vosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por ustedes. Mi pregunta sería, ¿hay más amor de parte de Dios que el que Cristo mostró entregando toda su vida por viles pecadores? ¿Te das cuenta? Dios muestra su amor en que entregó a Cristo cuando tú no lo valías. Porque dice, cuando tú eres pecador, cuando aún eras pecador, Cristo murió por ustedes. Y ahí se muestra el grande amor de Dios por nosotros. No hay una forma más grande de mostrar el amor de Dios. Yo sé que con un deseo genuino y honesto se puede pedir eso. Pero realmente, hermano, Dios ya te ha mostrado su amor completo. Entonces, pide por otra cosa. ¿Me explico? Otra, puedes estar pidiendo por algo que Dios ya te dio como su amor, si has creído en Él, o estar pidiendo todo el tiempo en oración por algo que no está en la voluntad de Dios darte y no te va a dar nunca. Pero a veces decimos, no, tú ora hasta que el Señor te responda, hasta que diga que sí. Pues estás perdiendo el tiempo y lo puedes perder por años orando, porque el Señor no le importa si aceptas o no la respuesta del Señor. El Señor es soberano y Él es el que ha decretado lo que va a hacer. Por eso vemos oraciones ahí con artistas famosos cristianos y no aceptamos un no por respuesta. ¡Qué bueno! Pero el Señor no le importa si la aceptas o no. El Señor hace su voluntad. Y puedes perder el tiempo en oración ahí, no aceptando la respuesta de Dios de un no. Pues como quiera la va a hacer. Ya es tu problema si lo aceptas o no. Entonces, es por eso que es importante prestar atención a esas oraciones de Pablo. Pablo no nada más hace esta oración a los colosenses, hace oración cuando habla con los filipenses, hace oración en todas sus otras cartas, porque para Pablo es indispensable orar por los hermanos incluso que no conoce. Recuerden, cuando vimos el panorama completo de Colosenses, vimos que Pablo no había fundado Colosas y tal vez ni los conocía. Los conocía a través solamente de lo que le había contado Epafras, quien había fundado Colosas. Pero aún así Pablo dice, lo que es prácticamente lo que está haciendo es, lo que yo puedo hacer, porque ni siquiera los puedo ir a visitar porque estoy preso, es orar por ellos, pero orar sabiamente. De tal forma que haya resultados positivos en la vida de estos cristianos verdaderos. Así que podemos tomar como ejemplo esta oración y todas las oraciones de Pablo y las oraciones que hayas visto que hizo Jesús, las puedes utilizar para aprender a orar y pedir conforme a la voluntad de Dios. Entonces vemos en el versículo 9, vamos a ver la petición que Pablo hace. Versículo 9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Cuando Pablo dice en el versículo 9, por lo cual, esa palabra es una frase de conexión. Está conectando todos los otros versículos. ¿Recuerdan que hablaba todos los otros versículos? De que Epafras había ido con Pablo y le había contado de los colosenses y la verdadera fe de los colosenses, que mostraban su amor para con todos los santos. Y por eso dice Pablo, por lo cual también nosotros, Pablo y Timoteo, desde el día que lo oímos, ¿a quién? A Epafras. Cuando ellos oyeron, cuando Pablo escuchó del pastor, quien había fundado Colosas,
que los colosenses eran fieles cristianos, que amaban a todos los santos, que mostraban la fidelidad del evangelio y un verdadero evangelio, como vimos el sermón pasado, las marcas verdaderas del evangelio. Dice, desde ese día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes. Una oración incesante de parte de Pablo. Y este deseo de Pablo de orar por sus hermanos debe motivarnos a nosotros de orar por nuestros hermanos. Tanto los cristianos que no conocemos, pero sabemos que hay cristianos en otra parte, cuanto más de tus hermanos que tienes y que ves. Por eso también orábamos por Fer y Sheila cada que podíamos, ¿verdad? Y seguimos orando para que el Señor les abra puertas también de bendición acá de nuevo. Pero hay algo importante, que hay que orar por esos hermanos. Puedes orar 1000 cosas, pero ¿qué es lo más importante que debes orar? Orar por tus hermanos, y también como una petición personal para ti mismo, para tu familia, pero por todos los santos también. Entonces aquí podemos encontrar ese ejemplo a seguir en cuanto a ¿qué debemos pedir? ¿Qué es lo más importante que debemos pedir en nuestras oraciones? Y lo que dice Pablo, aquí está. No cesamos de orar por vosotros y de pedir. Aquí viene la petición de Pablo, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Qué pide Pablo? Que sean llenos del conocimiento de su voluntad, de la voluntad de Dios. Aquí viene lo importante. Pablo pide que los colosenses puedan estar completamente llenos. Por eso dice llenos. Yo hago el énfasis de completamente, porque algo lleno pues es algo completo, pero hago el énfasis solamente para que quede claro en nuestras mentes de que Pablo está orando que puedan ser llenos. ¿De qué? ¿De tu voluntad? ¿De la voluntad de Pablo? De la voluntad de Dios. Y para Pablo es muy importante notar esto, que para Pablo es muy importante pedir por el conocimiento de Dios, que seas lleno del conocimiento de Dios. No nada más lo oró para con los colosenses, también en las iglesias que había fundado, sobre los cristianos que conocía, como por ejemplo en 1 Corintios 1:5, Pablo les dijo: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Les estaba indicando que ellos también habían sido enriquecidos en todo lo que necesitaban conocer de Cristo. Pero por ejemplo los Efesios oró de esta forma. Efesios 1:17, oró porque el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, y oró para que les diera a los efesios espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. No estaba orando Pablo: Señor, dales buenos vehículos a los que están en Éfeso, dales prosperidad económica. Dice, para que sean llenos del conocimiento y de la revelación de Dios. Wow. Porque de ahí se pueden desprender muchísimas bendiciones. Lo más grande que puedas tener se va a desprender primero de conocer bien a Dios. Por eso Pablo estaba orando, y era importante para él que seamos llenos del conocimiento de Dios, de la revelación de Dios, de la voluntad de Dios en toda sabiduría y conocimiento espiritual. Por eso podemos, como cristianos, tener muchos fracasos. O como cristianos, aunque seamos cristianos realmente conversos, convertidos, podemos estar en una vida apagada. O con tropiezos, con fallas, con caídas constantemente, todo el tiempo así en tu vida cristiana, por no profundizar en el conocimiento de Dios.
A los colosenses, ¿recuerdan cuando vimos el panorama de Colosenses que Pablo les dijo que en Cristo estaban escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Ser llenos del conocimiento de Dios. Entonces, es importante para Pablo orar, pedir que sean bendecidos, pero primero poner el fundamento doctrinal. Por eso Pablo está diciendo, primero yo lo que pido es que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Poner las bases doctrinales para que entonces puedan vivir de acuerdo a esa enseñanza. Por ejemplo, Pablo en Romanos se avienta 12 capítulos hablando de doctrina, 12 capítulos, doctrina de Cristo, del pecado, de la redención, de la justificación y paz, 12 capítulos, para que después entonces sí poder hablar Pablo de la vida que le agrada a Dios. Y por eso recuerdan cuando estábamos viendo en Colosenses que está dividido en dos grandes secciones, los primeros 2 capítulos, la primera mitad doctrinal, y después empieza a hablar de cómo debemos vivir nuestra vida. ¿Por qué? Porque Pablo dice, en base a conocer a Cristo, tú vas a vivir de esta manera. Nunca lo podemos invertir, no lo podemos invertir. Sería un error invertir las cosas y decir, tenemos que vivir primero así para poder agradar a Cristo. Eso sería un error grave. Debemos conocer a Cristo para poder vivir de esta manera, porque va a ser el resultado. Nuestras buenas obras van a ser el resultado de haber conocido más profundamente a Dios. No al revés, porque si no vamos a caer en un moralismo y en un legalismo peligroso, como caían los fariseos, que por las obras de la ley creían que podían alcanzar salvación. Entonces, eso lo vemos no nada más en Romanos, lo vemos en Gálatas, en Efesios, en Filipenses y en Colosenses. Entonces, ¿cómo se obtiene el conocimiento, hermanos? ¿Cómo se obtiene el conocimiento? Primero necesitas desearlo. Tú no vas a ir a las Escrituras si no deseas ir a las Escrituras. Es que yo no deseo ir a las Escrituras. Pues comienza a leer un poco y vas a tener cada vez más el deseo de ir a las Escrituras. Debes depender del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo te va a revelar lo que está en las Escrituras cuando estudies las Escrituras. Es por eso que Pablo le dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo, que las Escrituras pueden hacer al creyente perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo estaba diciendo, yo pido a Dios para que sean llenos del conocimiento de su voluntad, para que lo puedan agradar, para que puedan estar enteramente preparados para toda buena obra. Porque si tú no eres lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, te pregunto, ¿podrás vivir conforme a la voluntad de Dios? Es lógico, si no conoces la voluntad de Dios, ¿cómo vas a vivir conforme a la voluntad de Dios? El conocimiento de la palabra, el conocimiento de Dios nos llevará a toda, dice Pablo, sabiduría y entendimiento espiritual. Pablo está siendo enfático. No cesamos, dice Pablo. Está haciendo una oración incesante. Estar orando yo me imagino que no es que Pablo nunca dejara de orar las 24 horas, sino que cada que oraba pedía por los colosenses, pedía por los que estaban en Éfeso, pedía por todos los que conocía y hasta los que no conocía, para que Dios los llenara del conocimiento de su voluntad. Por eso dice, desde que supimos que había cristianos genuinos en Colosas, no dejamos de orar por ustedes, pero con una petición importante:
que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia o entendimiento espiritual. ¿Cómo estás orando? ¿Prefieres solamente tus deseos sin importarte cuál es la voluntad de Dios? ¿O estás diciendo, Señor, primero necesito conocer tu voluntad para entonces después, entonces sí, ver si mis deseos se ajustan, empatan con tus deseos? Entonces está pidiendo Pablo algo muy importante. Y si te fijas en toda esta oración, es la única petición. No cesamos de orar por ustedes y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Esa es la única petición. De los versículos 10 y 11 vamos a ver los resultados de esa petición. Pero petición es solamente una, y es que los colosenses fueran llenos de la voluntad de Dios. Y esto está aplicándose también para todo cristiano hoy en día. Vamos a ver del versículo 10 al 11 en tanto. Vamos al siguiente encabezado que yo he puesto: los resultados de ser llenos de la voluntad de Dios, de ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces vamos a ver al menos 5 propósitos que se cumplen mediante ese conocimiento espiritual, ese conocimiento de la voluntad de Dios. Dice Pablo, versículo 10, ¿para qué? ¿Ves esa otra conexión? ¿Para qué? Está dando los resultados de tener el conocimiento de la voluntad de Dios, para que andéis, ¿cómo? Como es digno del Señor, agradándole en todo. El primer resultado de estar lleno del conocimiento de la voluntad de Dios es que vas a andar conforme a su voluntad. Para que andéis como es digno del Señor. Mi pregunta es, hermano, ¿andaremos realmente? Fíjate cómo dice, como es digno. Está alta la varita, ¿verdad? Como es digno del Señor. Y esta palabra de andar digno no nada más la menciona en Colosenses, la menciona también en otras cartas. Búscala por ahí. Dices, wow, es imposible. No es imposible, el Señor nos manda a hacerlo. No está tampoco diciendo que no vas a fallar nunca, que ya vas a estar sin pecado. Está diciendo que cuando conozcas la voluntad de Dios, vas a poder empezar a caminar conforme también a su corazón, conforme a sus deseos, conforme a su voluntad. Y eso es un andar digno también. Pero cuando seas lleno del conocimiento de su voluntad, porque es en Cristo. Si tenemos el conocimiento de la voluntad de Dios, producirá una vida digna en el Señor. Un andar digno es estar caminando constantemente con el Señor. Caminar en común acuerdo con el Señor. Agradar al Señor. Por eso dice, agradándole en todo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Tú y yo no podemos agradar a Dios si no hacemos su voluntad. Tú y yo no podemos hacer la voluntad de Dios si no conocemos su voluntad. ¿Conoces la voluntad de Dios? Puedes agradar a Dios, porque vas a hacer lo que le agrada a Dios. Vas a poder andar en un caminar digno del Señor, en un andar digno del Señor. El Señor no quiere que cada quien ande por su rumbo. El Señor no nos pide que andes conforme a tu pensamiento, a tus deseos, sino conforme a los deseos del Señor. No debemos andar dignamente como el pensamiento humano.
No debemos andar dignamente como es digno de la filosofía humana, o como es digno del pensamiento del mundo, o como es digno de la última moda de pensamiento en este mundo, sino como es digno del Señor. Hoy hay tantas corrientes de pensamiento que nos van a alejar del Señor. Él dice, debes de andar como es digno de los pensamientos de Dios. Por eso dice, lleno del conocimiento de su voluntad. Qué importante. Si tú pides de esta manera, Señor, yo quiero ser lleno del conocimiento de Dios, tuyo, lleno de tu voluntad, como resultado, como primer resultado de conocer la voluntad de Dios, va a ser andar conforme a su voluntad. Es obvio, ¿no? A lo largo del Nuevo Testamento vemos características del andar digno de Dios. No vamos a ver los versículos ni los pasajes porque no acabamos, pero por ejemplo en el Nuevo Testamento vamos a encontrar que un andar digno del Señor es andar en humildad, es andar en pureza, andar en contentamiento, andar por fe, andar en buenas obras, en amor, en luz, en sabiduría y en verdad. Y algunas otras más. Entonces, hermano, ¿cómo lo logramos? Siendo llenos del conocimiento de su voluntad. Discúlpame que lo repita tanto, pero yo quiero que eso sea lo que se quede grabado en tu mente y en tu corazón de esta predicación. Y luego dice Pablo, estamos en el versículo 10, agradándole en todo, punto número 2, llevando fruto en toda buena obra. Otro resultado de conocer la voluntad de Dios es que vamos a llevar fruto. Hay varias formas de fruto que la Biblia nos enseña, como el ganar conversos es una forma de fruto, mostrar frutos de justicia, hacer buenas obras también es fruto, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todos es el fruto de las características del fruto del Espíritu. Y Pablo dice, fruto en toda buena obra. ¿Qué es lo que produce el fruto en la vida del creyente? ¿Qué es lo que produce el fruto en la vida del creyente? Si vamos a Juan, vamos al Evangelio de Juan, y ese sí quiero que lo leamos. Juan 15. Vamos a ver solamente 2 versículos, del 4 y 5. Dice el Señor Jesús, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué produce entonces, hermanos, en la vida del creyente el fruto? La unión con Cristo. La unión. Otra vez vamos a lo mismo. No es primero, voy a producir fruto para agradar a Cristo. No, vas a producir fruto porque estás unido a Cristo. El que permanece en mí y yo en vosotros. Porque yo soy la vid, y es como si dice, ustedes son esas ramas que están unidas a la vid principal, al tronco principal. ¿Qué pasa a una rama que realmente está viva, injertada en ese tronco principal? Recibe los nutrientes de ese tronco, de esa raíz principal. ¿Qué es lo normal? Dar fruto. Si la rama no está dando fruto, no es normal. Se secó, hay plaga, hay algo, hay un problema. No es normal. Lo normal en una rama de un árbol de fruto es dar fruto, estar verde, estar vivo. Aquel que realmente, dice el Señor Jesús, aquel que realmente está ahí, permanece y va a dar fruto.
Cristo es el que produce en nosotros fruto. Por eso dice el Señor que Él es el que pone en cada quien el querer como el hacer por su buena voluntad. Y otro pasaje que quiero que leamos es en Santiago, capítulo 3, versículo 17. Santiago 3, 17. Mira cómo se conecta perfectamente esto de Santiago con Colosenses y lo que estamos viendo. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Dice, la sabiduría que es de lo alto produce buenos frutos. ¿Qué estaba diciendo Pablo al principio? Yo oro y pido para que sean llenos de la voluntad de Dios en toda ¿qué? Sabiduría y conocimiento espiritual. Y dice Santiago, la sabiduría que es ¿de dónde? De lo alto. Está llena de buenos frutos. Pablo está orando, yo quiero que ustedes sean llenos de esa sabiduría, del conocimiento pleno de la voluntad de Dios en toda sabiduría y conocimiento espiritual. ¿Por qué? Porque eso va a dar buenos frutos en tu vida. Por eso, hermano, yo ruego siempre que el púlpito en todas las iglesias locales no sea desperdiciado hablando de otra cosa que no sea del conocimiento de la palabra de Dios. Que se predique fielmente la palabra de Dios. Eso es lo que va a dar fruto en nuestras vidas. Yo podría venir a hablarles aquí de finanzas, yo podría venir a hablarles de cómo tener 5 puntos para tener el éxito en tu negocio y 1000 cosas que se predican en muchas iglesias, pero eso no nos importa. Sí nos importa, pero ve y búscalo en un coaching de finanzas y de lo que tú quieras. Aquí venimos a conocer de Cristo. No es malo conocer de finanzas, pero lo puedes hacer en otra parte. Yo no puedo desperdiciar 1 hora que tenemos aquí para poder hablarte, y te voy a hablar de Cristo, porque eso es lo que va a repercutir en nuestra eternidad. En nuestra eternidad. Por eso Pablo, cuando pide, no pierde el tiempo, y su primer petición es: sin cesar pido que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Pablo se pudo haber puesto a pedir por otras cosas que a lo mejor no tenía nada de malo, pero Pablo no pierde el tiempo, dice: esto es lo primero, porque esto va a traer los buenos resultados. Eso va a traer los buenos, y él dice, y primero, como resultado, vas a andar conforme a la voluntad de Dios, vas a andar digno, agradando a Dios. Segundo, vas a llevar fruto en toda buena obra. La falta de fruto, mira lo que voy a decir, la falta de fruto está ligada entonces a la falta de sabiduría espiritual. Y luego sigue diciendo Pablo, Colosenses, versículo 10, llevando fruto en toda buena obra y creciendo, dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Es como que algo lógico, un resultado lógico de conocer y estar lleno del conocimiento de la voluntad de Dios te va a traer un crecimiento también en el conocimiento de Dios, lógico. ¿Tú quieres conocer bien a una persona? Empieza conociendo cuál es su voluntad para todas las cosas, qué le gusta hacer. ¿Quieres conocer más a Dios y crecer más en el conocimiento de Dios? Empieza conociendo su voluntad. Empieza conociendo sus deseos. Pastor, ¿y dónde están los deseos de Dios? Y tú me puedes responder, ¿dónde está revelada la voluntad de Dios? En su palabra.
en su palabra. No estoy diciendo que en la Biblia está revelada toda la voluntad de Dios. Mira lo que te voy a decir. Porque a lo mejor Dios tiene una voluntad también secreta y lo sabemos, que Él es soberano y Él sabe cómo actúa en cada detalle de la vida de este mundo. Él sabe lo que hace, cómo lo hace y por qué lo hace. Y no conocemos todos esos detalles, pero conocemos todos los detalles necesarios para agradarlo. Definitivamente. A lo mejor yo no puedo conocer si es la voluntad de Dios, si en la mañana era la voluntad de Dios que yo me pusiera esta camisa azul. Bueno, a lo mejor no tiene mucha relevancia. Pero sí conozco que la voluntad de Dios es que me vista decentemente. ¿Sí me explico? ¿Quieres agradar a Dios? Busca en la Escritura. Busca en la Escritura. Hermano, ¿será la voluntad de Dios que me deje de congregar? Hermano, lee la Escritura. Ahí está. ¿Será la voluntad de Dios, hermano, que le comparta a alguien de Dios? Hermano, ahí está en la Escritura. Por eso, vivir dignamente como es del Señor solamente es posible cuando conoces su voluntad. Vea las Escrituras una y otra vez, hermano. Vea las Escrituras una y otra vez y vas a crecer en el conocimiento también de Dios. El tercer resultado es crecimiento espiritual. Crecer en el conocimiento de Dios definitivamente va a traer un crecimiento espiritual para tu vida. ¿Quieres conocer más a Dios? Vea las Escrituras. Ahí está revelado todos los atributos de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Qué desea Dios para ti? Los propósitos de Dios para ti, para la iglesia, para la familia. Está aquí en las Escrituras revelado. Vea las Escrituras. Una evidencia que yo he visto muy visiblemente, muy palpablemente, es que el crecimiento espiritual, o una evidencia de ese crecimiento espiritual, es cuando la persona tiene un mayor deseo y amor por la Escritura. Cuando se han acercado a mí jóvenes, normalmente, y me dicen, es que pastor o Daniel, los que me conocen desde más joven, yo quiero saber más de la palabra. ¿Podemos estudiar la palabra? Le dije, yo siempre les digo, ponemos un día y una hora, todas las semanas, ese día y esa hora vamos a estudiar la palabra. ¿Estás dispuesto? Y me dicen, sí, y constantemente ese día, a esa hora estamos estudiando la palabra, 1 hora, 2 horas o 3 horas, lo necesario cada semana, ese mismo día, y son constantes, y tienen hambre, y tienen deseo, y quieren seguir más adelante, y siempre están buscando ese conocimiento. Yo digo, él está teniendo un crecimiento espiritual. No por otros eventos, por el deseo de conocer la palabra, porque conocer la palabra va a ser conocer a Dios. Y eso lo va a llevar una y otra vez a hacer su voluntad y de tal manera poder agradarlo, poder caminar como es digno del Señor. Crecimiento espiritual. Y el crecimiento espiritual verdadero del conocimiento de Dios es cuando se obedece. Mira lo que te estoy diciendo. Cuando se obedece, dice Juan también. El que dice, ¿verdad?, que ama a Dios, pero no guarda sus mandamientos, también dice que es mentiroso. Porque el que me ama, dice el Señor, guarda mis mandamientos. Más bien dice Juan, guarda sus mandamientos. Entonces, si tú dices, oh sí, yo tengo un deseo por la palabra de Dios, qué bueno, y la estudias, pero no aplicas y no practicas todo ese conocimiento que está llegando a tu cabeza, no es crecimiento en el conocimiento de Dios, es crecimiento intelectual. Y finalmente eso va a ser para levantar tu ego, por eso no es crecimiento espiritual. Crecer en el conocimiento de Dios es el deseo de conocer a Dios y de vivir lo que conoces de Dios.
No es tanto conocer más la Escritura, sino vivir lo poco que conozcas y entiendas, empieza a vivirlo. A veces dicen, pastor, no entiendo toda la Escritura. Yo le digo, yo tampoco. ¿Cómo le hago? Empieza a aplicar lo que entiendes. Es que no entiendo. Ahorita no te preocupes por eso. ¿Qué entiendes esto y esto? ¿Lo estás aplicando? No. Empieza a aplicarlos. Y ahí nos vamos creciendo. Creciendo en el conocimiento de Dios. Se crece cuando buscas la palabra y la aplicas y la vives. Si no, entonces es un conocimiento intelectual que estás provocando más ego en tu vida. Número, en que ya no sé en qué vamos. Número 4. Fortaleza, dice Pablo. Fortalecidos, versículo 11 de Colosenses, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Cuarto punto, fortaleza. Cada creyente es fortalecido con todo poder de Dios a lo largo de su vida. El poder de Dios que actúa en el creyente es lo que nos va a ayudar a aplicar la Escritura, es lo que nos va a ayudar a permanecer firmes. Y Pablo está orando para que conozcas su voluntad y entiendas el poder de Dios que actúa en ti. Cada creyente verdadero es habitado por el Espíritu Santo. El problema es que a veces no entendemos que el Espíritu Santo está en nosotros, con nosotros. Por eso es importante entender, hermanos, ser llenos de la voluntad de Dios, crecer en el conocimiento de Dios. Es que, Señor, dame más poder. Es que tienes al Espíritu Santo y no actúas en el poder de Dios porque no has conocido el poder de Dios. Pablo quiere que crezcas en el conocimiento de Dios. El poder de Dios está a disposición del creyente para vencer toda tentación, para permanecer firme en Cristo, porque es en Cristo, en el poder de Dios, pero necesitamos crecer en ese conocimiento para entender que el poder de Dios está a nuestra disposición. Y dice otra cosa importante Pablo, número 5, resultado número 5 de conocer la voluntad de Dios, ser llenos de la voluntad de Dios. Paciencia, dice Pablo, y longanimidad. Paciencia y longanimidad. Para cualquier situación, hermano, tú necesitas paciencia. Para cualquier prueba, mira lo que te digo, para cualquier prueba tú necesitas paciencia. Si tú no eres lleno también de toda la paciencia, dice, para toda paciencia y longanimidad, entonces a la primera, en una prueba, te derrumbas. En una prueba desistes de la fe. En una prueba vas a renegar de tu fe. En una prueba dejas de confiar en Dios porque no tienes paciencia. Si conoces los propósitos de Dios revelados en su palabra, te va a dar fortaleza para soportar con paciencia incluso el sufrimiento. Incluso el sufrimiento. Ahora, Pablo utiliza estas dos palabras, paciencia y longanimidad, que es como que dos cosas ligadas, es algo muy parecido a la paciencia y la longanimidad. Unos muy estudiosos dicen que la paciencia, en el original la palabra que está traducida paciencia y la palabra que está traducida longanimidad se refiere a la primera más bien a paciencia en las circunstancias de la vida, y la longanimidad es como paciencia para con las personas, y las dos son muy importantes. ¿Quieres agradar a Dios, hermano? Tú necesitas paciencia para permanecer firme en las pruebas, para permanecer firme en el sufrimiento incluso, pero también necesitas longanimidad para soportar a tu hermano,
Paciencia con tu hermano, porque la Biblia nos llama a amar incluso a todos los santos. A todos. Y Jesús va más allá, dice Jesús. No nada más a tus hermanos que ves. Ama a tus enemigos. Ay, pastor, pero yo no siento amar a mis enemigos. Es que el amor no es un sentimiento. El amor es una ordenanza del Señor. Si yo me espero a amar a mis enemigos, nunca los voy a amar. Es que no siento maripositas para amar. No, espérame. Es un enamoramiento y sentimientos. Que tu enemigo tienes que amarlo. ¿Cuánto más a tus hermanos en la fe? Por eso veíamos, una de las marcas verdaderas del Evangelio, vimos en el sermón pasado, es que el amor para con los creyentes. Es que yo no siento amar a la hermanita que habló mal de mí y que híjole me hace caras y no me saluda. Ámala. ¿Y qué necesitas? Longanimidad, paciencia. Y tú puedes demostrar más amor con aquel que no eres compatible. ¿Por qué el amor de Dios es tan grande? Porque tú y yo éramos tan viles y pecadores que ahí se mostró un amor más grande. Se muestra un amor más grande por aquellos que no te corresponden que por el que te corresponde. ¿Me explico? Qué fácil, dijo Jesús, amar al que te ama. Qué fácil saludar al que te saluda. ¿No hacen así los demás que no conocen a Dios? Ama al que te odia. Bendice al que te maldice. Entonces ahí estás mostrando el amor de Dios. Por eso necesitamos paciencia y longanimidad. ¿Cómo la obtenemos? Siendo llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, hermano. Por eso entonces la oración de Pablo, la petición de Pablo es una. Una es la petición de Pablo, que los colosenses fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ese conocimiento de la voluntad de Dios iba a traer todos estos resultados. Pablo estaba seguro de que la única forma de que los creyentes puedan agradar a su Señor es conociendo su voluntad. Vas a orar por algo, está bien, ora por todas las peticiones que tengas, pero primero, hermano, pon en primer lugar, Señor, que yo pueda conocer tu voluntad. Señor, lléname del conocimiento de tu voluntad. Y cuando vayas a las Escrituras, Señor, ayúdame a descubrir tu voluntad revelada en las Escrituras. Para poder agradarte, para poder vivir correctamente, para poder ser lleno de paciencia, para poder ser lleno de fortaleza, para poder ser lleno del conocimiento tuyo. Señor, quiero ser lleno del conocimiento de tu voluntad. Vas a orar por un hermano. Ora para que sea revelada la voluntad de Dios en su vida. Muchos de los errores que cometemos como cristianos son basados en que no buscamos la voluntad de Dios. No conocemos la voluntad de Dios. Ora, pero no te apartes de las Escrituras. Lee las Escrituras, pero no te apartes de la oración. Por eso Pablo oraba. Y el conocimiento de Dios y la revelación de la voluntad de Dios está en la palabra de Dios. Hermanos, que el Señor nos ayude a conocer cada día más profundamente la palabra de Dios. No dice Pablo, yo oro para que ya tengan todo el conocimiento. No dice, para que crezcan. Porque el propósito del cristiano es estar creciendo todo el tiempo en el conocimiento de Dios. Todo el tiempo en el conocimiento de Dios. En esta vida no vas a terminar de conocer a Dios al 100%, pero tienes que estar creciendo constantemente en el conocimiento de Dios. Y cuando estemos un día en su presencia, le conoceremos, como dice, cara a cara. No por espejo y vemos por espejo, pero entonces conoceremos como hemos sido conocidos.
Pero ahorita tenemos que crecer en el conocimiento de su voluntad. Amén. Pongámonos de pie.